Colegas que son aficionados y profesionales de la carpintería, hola nuevamente y hago este video porque no me imaginé que la respuesta que yo le hice, la video respuesta que yo le hice al colega del canal Viejo Roble, tuviera el impacto que ha tenido. De hecho, hasta el día de ayer, en la noche vi que tenía 13,000, sí, como 13,000 vistas o visualizaciones. El día de hoy llegó a 10, casi 18,000. Ninguno de mis videos, ni shorts, ni nada han tenido ese impacto. Y el problema es que en un minuto, que es el tiempo que da YouTube para publicar un short como máximo, ¿verdad? Es muy difícil y es muy complicado dar mucha información. Entonces traté de ser lo más compacto, lo más preciso posible. ¿Verdad? Pero un video como estos requiere contexto. Entonces, aquí lo importante es por qué yo estaba haciendo un ensamble en las patas de la cama que mostré con la idea de equilibrar las fuerzas o las deformaciones de la madera. Entonces, pues un montón de comentarios, la mayoría evidentemente comentarios en donde, bueno, reconocían que había una labor más de conocimiento profundo aquí, pero también hubo quizás como 10 o 12 comentarios que tuve que borrar, en donde, pues, personas que muy incrédulas, vamos a clasificarlos a todos estos colegas como bebedores de calostro, ¿verdad? Que les gusta neciar un poquito al respecto. Quizás también el problema es que no tuvieron todo el contexto de lo que significaba la videorespuesta que le di al colega de Viejo Roble y además el contexto en el que yo trabajo. Entonces, vamos a ver, lo primero que quiero platicarles es que me preguntaban cuál era el libro del cual yo había sacado esas imágenes, ¿verdad? Entonces yo les decía, es el de Carpintería y Ebanistería de Fritz Spanagel, que es un autor alemán. Este libro fue escrito antes de la Segunda Guerra Mundial. Hasta donde yo entiendo, se escribió creo que en 1933. A este señor me parece que lo corrieron o dejó de trabajar en donde estaba y a partir de ahí se sentó a escribir. Y se editó su libro creo que en el 36 o en el 37. Imagínense el tiempo que tiene este libro, que para mí es uno de los mejores libros de carpintería, si no es que el mejor, sobre todo para los profesionales de la carpintería, aunque libros de carpintería hay muchos. La editorial es Gustavo Gili, que es una editorial española. La traducción está hecha en España, pero esta es una edición mexicana. Entonces, aquí hay algo importante. Este libro es difícil de conseguir. Si alguien lo llega a conseguir en Mercado Libre o en algún lugar, pues es suertudo, pero este libro es complicado de conseguir, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver. En alemán, por cierto, vamos a ver aquí. En alemán, si alguien quiere conseguir, también está en inglés. La obra original está titulada Der Möbelbau, con diéresis en la O. Ahí se puede ver, ¿verdad? Y ha tenido varios títulos. Alguna vez se llamó Tratado de Ebanistería, es el mismo libro. Aquí es Carpintería y Ebanistería, pero exactamente es el mismo libro. Lo que pasa es que ha tenido diversas ediciones, ¿verdad? Entonces, bueno, vámonos aquí a las páginas en donde estaba yo mostrando justamente el trabajo de la madera, que es justamente aquí. Y entonces explicaba que cuando se hace el beneficio de la madera, cuando ya quedan los troncos listos para cerrar, normalmente se hace un aserrado de este tipo o de este tipo porque son aserrados más económicos. Incluso el de la figura 50 que tengo aquí también es un aserrado de tipo más o menos común. Pero como este es uno de los aserrados más comunes, de los cortes de madera más comunes, sobre todo aquí principalmente por la tecnología y la velocidad con la que se cortan los troncos, por eso se le da preferencia. Y con estas Woodmeister, los aserraderos estos portátiles que llegan como remolque de un camión o camioneta, también se hace esto, que primero se quitan las piezas costeras o costaneras y se genera una gualdra de perfil cuadrado y a partir de la gualdra se va tableando, ¿verdad? Pero independientemente de si es este caso o es este caso que este es un poquito más moderno, entonces efectivamente, las deformaciones de la madera se presentan de esta manera.
Pero aquí es importante también aclarar a los colegas que son, sobre todo a los principiantes y también a los profesionales, porque ya me ha tocado que hay colegas profesionales que desconocen estos temas, ¿verdad? Pero si los anillos de crecimiento en una tabla de este tipo que se llama tabla tangencial van en curva hacia abajo, lo que se esperaría en el proceso de secado es que haga una curva en forma de acanalamiento, la madera, hacia arriba, es decir, que se curve hacia arriba. Eso es lo normal, eso es lo que se espera en los procesos de secado, ¿verdad? Sin embargo, lo que se ha visto es que en el secado natural, las tablas se tuercen un poquito más, es decir, en el secado que se deja al aire libre se tuercen un poquito más que en el secado en estufa, es decir, ya se ha comprobado desde hace poco más de un siglo que el secado en unos galerones grandes con humidificadores, con un poquito de quemadores y arrastre de vapor, se hace un desecado más controlado y ahí las torceduras de la madera son menores, pero la madera aún así sí se tuerce, ¿verdad? Esto es importante que lo sepan. Ahora, ¿por qué se tuerce la madera? Bueno, de entrada, lo que hay que ver es que los anillos de crecimiento, aquí voy a hacer una ampliación, ¿verdad? Los anillos de crecimiento tienen dos tipos de maderas. La madera más oscurita es una madera de mayor densidad con un poro mucho más cerrado que la madera clarita. De hecho, a la madera de color claro se le llama madera temprana porque corresponde al crecimiento del árbol en primavera-verano. Y el anillo oscurito, que se podría ver, los anillos oscuritos, es la madera tardía, así se le llama, se le conoce coloquialmente, que corresponde al crecimiento del árbol en el periodo de otoño-invierno, que es cuando en muchos lugares no hay tantos recursos hídricos y se genera un estrés en donde el árbol crece poquito. Pero eso no necesariamente es del todo cierto. Este es un típico esquema de un árbol que si está en el mero centro geométrico de todo el tronco, quiere decir que no estuvo sometido a vientos dominantes de ningún tipo, estuvo en el centro de una zona boscosa, probablemente en un terreno plano, y particularmente este tipo de tronco le corresponde un clima frío. Es decir, en los climas fríos se nota muy bien la diferencia entre el crecimiento de primavera-verano y el crecimiento de invierno. Aquí voy a ponerles de mi giloteca, de mi colección de muestras. Esta es una madera de poplar. Voy a hacer un poquito de alejamiento. Ahí está. Y la zona clara es una zona menos densa que corresponde a la madera temprana y esa madera tiene mayor capacidad de absorber humedad. En cambio, la madera más oscurita, por ejemplo, la que está acá, esa que estoy ahí, esa es una madera con mayor densidad. Ahí los poros están mucho más cerrados porque corresponde a un crecimiento mucho más lento por falta de algunos nutrientes y recursos hídricos. Entonces, esa madera no se hidrata tanto, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de secar la madera, esta zona, la zona que es más porosa, se seca con mayor rapidez. Razón por la cual, ¿verdad? Estas zonas hay mayor área expuesta acá. Y entonces, razón por la cual, con mucha frecuencia, debido a un diferencial de esta cara se seca más rápido que la de abajo. Por lo tanto, se generan este tipo de deformaciones. En cambio, ¿qué pasa con las tablas centrales que se les conoce como tablas radiales? Las tablas radiales se secan a la misma velocidad del lado de arriba que del lado de abajo. Por lo tanto, sí trabajan, pero el trabajo es en esta dirección, ¿verdad? Entonces, estas son más estables, simplemente que se reducen así o aumentan si se hidratan, ¿verdad? Entonces, por ahí uno de los comentarios que hubo fue que no es cierto que efectivamente, o sea, no tenía sentido lo que yo estaba diciendo porque en todo el planeta se utilizan las patas con polines de muchas camas, tradicionalmente, y es cierto, efectivamente, la mayor parte de los muebles que llevan polines no se hace ni se ha hecho, sobre todo en los muebles de carpintería. No se hace esta práctica de laminar la madera para darle más estabilidad.
Entonces, aquí les quiero mostrar, por ejemplo, este polín. Este polín es de nuestro anterior banco de trabajo que tenemos aquí en el taller. Esta madera proviene de Oaxaca, espino oaxaqueño. Incluso, chequen, ella tiene algunos inquilinos y hay insectos ahí gilófagos, ¿verdad? Pero me la traje, esta ya teníamos aislada, porque la idea es tratar de que los insectos no se pasen de un lugar a otro. Entonces la teníamos aislada, pero le quiero mostrar a los suscriptores, ¿verdad? Cómo es que la madera sí se deforma con el tiempo, ¿verdad? Entonces, fíjense, voy a hacer un alejamiento. Ya está lo más alejado posible. Y voy a poner aquí la escuadra. Esta originalmente está canteada y está cepillada y se escuadró por los 4 lados. Pero pasa el tiempo y en Oaxaca el nivel de humedad es menor que aquí en la ciudad de Jalapa, ¿verdad? Entonces, esta se estufó. Este es un pino que viene estufado de la zona de la sierra oaxaqueña. Normalmente llega con un nivel de humedad entre el 9 y el 10%, pero aquí estamos en Jalapa, estamos a 1250 metros sobre el nivel del mar y resulta que aquí la madera que es estufada, si se deja aclimatar por más de 2 o 3 meses, se vuelve a hidratar y establece un equilibrio con la humedad ambiental de esta zona, que estamos en un clima que es muy húmedo, es lo que llaman bosque mesófilo de montaña, la zona de Jalapa, y vamos a ver aquí, a ver si se ve la luz, ¿verdad? Vean cómo la parte del medio está deformada. No es una deformación muy abundante, o sea, no es una deformación tan visible, al menos a ojo, no se nota. Y muchos muebles están así. O sea, muchos muebles de madera sólida de hace 50, 60 años, las superficies ya no están rectas, están deformadas, aunque se hayan lijado. En los polines y patas de cama, eso ocurre mucho. Vamos a ver esta cara. Vamos a ver cómo pinta. Esta se ve que está razonablemente derecha. Y aquí podemos ver que esta es la cara en donde vienen las partes radiales. Bueno, o sea, no tiene esa figura de catedral o de flamígera como llaman. Pero ahora vamos a ver esta otra cara. Vamos a ver. Y chequen esto. Y era de esperarse. Esta está convexa. La cara del otro, esta está convexa, miren. ¿Verdad? Pero para fines de un mueble esto no genera ningún problema, ¿verdad? En términos generales. Pero si esta cara está convexa, era de esperarse que esta cara esté ligeramente cóncava. Y sí, ahí tiene un poquito de luz en la parte del medio, que es mínimo. Vamos a ver más para acá. Ahí no se alcanza a notar. Es que necesito una sombra. Ahí se ve. Ahí tiene luz en la parte del medio. Entonces, esta pieza tiene cara cóncava acá, esta cara está razonablemente recta y derecha, pero esta está absolutamente convexa. Miren nada más. Entonces, y este es un polín que a simple vista, no en un mueble, o en este caso estaba en un banco de carpintero, no genera mucho problema, efectivamente, pero sí se deforma. Eso es un hecho, la madera sí se deforma. Y hay quien me decía, no, que no, que en los polines no se deforma, ¿no? Claro que sí se deforma. Entonces, aquí les voy a presentar otro libro, que es de la editorial SEAC Española. Ya lo he presentado en algunos de mis videos. Y aquí en el capítulo 3, vamos a irnos por acá, acá está. En el capítulo 3, habla del secado y el almacenamiento, pero particularmente las razones para el secado de la madera en una de ellas, ¿verdad? En el inciso B, justamente dice, aquí voy a ampliar, habla de reducir la distorsión y el combado que normalmente se produce en toda la madera seca. Vean esto, aquí, toda la madera seca, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? La madera va a trabajar o sí o sí, pero la idea de la madera estufada y del secado de la madera es tratar de que esas deformaciones sean lo menos molestas posibles, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí dice que esto se consigue al mantener la madera bajo unas constricciones, no construcciones, constricciones físicas, cuando se va reduciendo el contenido acuoso. Y esto se hace en condiciones controladas, ¿verdad? Muy bien. Que este es un libro que también recomiendo, de la editorial SEC. También es otro libro difícil de conseguir porque este lo compré en la década de finales de los 80s o principios de los 90s. ¿Verdad? Estos libros. Este es un libro, esta edición mexicana
también es difícil de conseguir, pero esta edición creo que es del 92, me parece. Ah, sí, aquí está. Ahí está. O sea, esta edición, y me parece que esta fue la última vez que la editorial Gustavo Gili sacó en México este libro. Entonces les digo, sí es un poquito complicado de conseguir. Pero no me voy a quedar ahí. Quiero que observen, por ejemplo, aquí se nota que es un clima, esta es madera de clima frío. Pero por ejemplo, en maderas de clima que es tipo tropical, ¿verdad? Por ejemplo, es más difícil. Voy a poner aquí una muestra de madera tropical, ¿verdad? Entonces vean, como a lo largo del año el clima no tiene esos cambios de temperatura y de humedad ambiental. Esta es una madera del Caribe mexicano. Entonces vean cómo los anillos de crecimiento casi no, sí se notan, pero casi no se notan. Y eso que está lijada, ¿verdad? Porque aquí la historia de vida del árbol nos dice que todo el tiempo el árbol fue creciendo con una cantidad homogénea durante todo el año de recursos, tanto hídricos como de nutrientes. Entonces, no está sometido al estrés de los demás árboles. Por lo tanto, la madera tropical entra en la clasificación de maderas nobles porque trabaja menos. Aquí lo importante que también consideren es que las maderas tropicales sí se tuercen, pero se tuercen menos que las maderas de climas fríos, ¿verdad? Porque no tienen esa variabilidad, vamos a decirlo así. Luego, otra cosa que es importante y que voy a recordar aquí en el libro, cuando vamos a ver aquí mejor en el libro de la madera y sus características, es que los árboles tienen dos tipos de madera. La madera central, que se llama duramen, y la albura. A ver, aquí, no, vamos a irnos al libro del Spanagel, por acá, ¿verdad? Vamos a ver por aquí alguna imagen que tengamos. Bueno, por ejemplo, la parte más central, más cercana al centro, está el duramen, ¿verdad? Y en las partes más periféricas del tronco está lo que se le conoce como albura, que es la zona clara, que se ve en muchos troncos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí no tengo imágenes que me ayuden, pero, o tendré una por acá, déjenme ver, denme un momentito. Es que yo recuerdo que aquí en este libro podría haber habido. Sí, aquí está. Esta. Entonces, la madera oscurita se le conoce como duramen. Y la madera que está en la zona periférica es la albura, que es cuando el árbol está en pie, esta es la madera, es la parte leñosa que sube nutrientes a la copa del árbol. Es la que está más húmeda. Normalmente, la parte central sí tiene humedad, pero tiene una humedad mucho menor cuando el árbol está en pie. Sin embargo, cuando se hacen tablas de este árbol, en los aserraderos tratan de ocupar toda la madera, tanto albura como duramen, aunque el duramen es de más calidad que la albura. Y resulta que en muchas especies como el cedro rojo que dicen que no se apolilla, pues no es cierto del todo, porque la albura del cedro rojo que está en los alrededores, esa madera le encanta a los insectos que comen madera. Pero lo que es el duramen, que es la zona más rosada, o más rojiza, esa sí no se apolilla porque tiene un cóctel de sustancias químicas que para los insectos no es agradable. Bueno, pues resulta que se trata de beneficiar todo el tronco y la madera que más rápido se seca es justamente la albura, que es más porosa, y el duramen tarda más tiempo en secarse. Y ese es otro de los motivos por los cuales se deforman las tablas de madera. Entonces, las tablas de lo que llaman corazón, coloquialmente, ¿verdad? O sea, esto es madera tropical, es corazón, ¿verdad? Entonces, vean, aquí se alcanza a ver un poquito más los anillos de crecimiento, pero es bastante homogéneo. Pero esta es la parte central del árbol. Y esta es una zona muy, muy estable, razón por la cual se aprecia mucho las maderas tropicales, porque son, en términos generales, un poco más estables, particularmente si se trata de la madera central, que es el duramen. Muy bien, entonces, dicho esta aclaración, ahora hay que ver qué pasa con los niveles de humedad cuando viene una madera de pino como esta, ¿verdad? Cuando viene una madera de pino como esta a Jalapa, que tenemos un clima mucho más húmedo, se va a hidratar, pero me voy a remitir a las pruebas. Entonces, aquí les presento dos medidores de humedad, ¿verdad? Tenemos aquí el Trooper, ¿verdad? Bueno, este es un multidetector, detecta un montón de cosas, hasta cables eléctricos detrás de las paredes y tubos con agua, en fin. Pero también detecta humedad
porcentaje de humedad en maderas. Entonces, aquí se saca esto. Hay que sacarlo. Tiene un par de pines, ¿verdad? Aquí tiene los protectores. Y lo que hay que hacer es tratar de ver cuál es la conductividad eléctrica que el agua que tiene la madera, la poquita que queda, genera. Entonces, aquí lo que se busca es ver cuál es el puente acuoso, ¿verdad? El principio físico o físico-químico es que establecemos un puente eléctrico con la poquita de agua que tenga la madera. ¿Y por qué conduce el agua a la electricidad? Porque tiene algunas soluciones disueltas y además porque el equilibrio del agua presenta también una disociación en iones hidronio y iones oxidrilo. Esto es un poquito de química, pero esto estoy fundamentando el por qué el agua que está en la madera tiene la capacidad de conducir un poquito de electricidad. Y a mayor cantidad de agua, mayor conductividad va a detectar el aparatito. Razón por la cual podemos hacer un estimado. Vamos a encenderlo, hacer un estimado del porcentaje de humedad. Entonces, esta madera originalmente llegó de Oaxaca entre un 9 y un 10% de humedad. Estuvo ya un buen tiempo, no se ha barnizado, tendrá por ahí restos de pegamento o algún resto de barniz que le haya caído, pero esta cara está al natural. Entonces, vamos a ponerlo en modo de detección de humedad. Ahí está, ya lo tenemos en modo de detección, aunque pareciera que está al revés la pantalla, dale la lectura es exactamente así, porque los pines hay que enterrarlos. Entonces, manos a la obra, vamos a enterrarlos para que vean ustedes. Y voy a hacer una ampliación para que se vea mejor. Vamos ahí para acá. Empieza la lectura. Y ahí me está marcando, a ver si alcanzan a ver. 15.4%, 15.8%. Ahí está la razón. Esta madera llegó con menos humedad a la ciudad de Jalapa, se hidrató y se deformó, ¿verdad? Es decir, se deformó ligeramente. Bueno, aunque se cepilló y se rectificaron las caras, con el tiempo, con la hidratación y deshidratación se ha deformado. Y además ahorita me da una lectura alta porque estos días han sido días en donde la humedad ambiental es mucho más alta. Es decir, yo esperaría que en una época de estiaje, una época más seca, como la zona la temporada de diciembre, enero, febrero, yo esperaría que la lectura esta me hubiera dado sobre probablemente sobre el 12-13%, quizás 11%, ¿verdad? Aquí tengo otro medidor de humedad también, con el mismo principio, ¿verdad? Nomás que este tiene otra calibración, ¿verdad? Lo podemos aprender. Muy bien. Vamos a ponerlo aquí en el modo de pino, ok. Y vamos a tomar lectura. Vamos a ver. Ahí me está marcando, sí, está bien. Me dio, ahí está. Me llegó a marcar alrededor de 14%. Muy bien. Entonces, vean ustedes. Sí se deforma la madera cuando absorbe un poquito de humedad y se vuelve a deformar de regreso cuando pierde humedad, ¿verdad? No, muchas veces al ojo no es detectable hasta que no ponemos escuadras y reglas. Ese es el contexto en el cual conviene muchas veces hacer ensambles de compensación, ¿verdad? En los muebles. Los ensambles de compensación ayudan a darle estabilidad a un mueble, pero sobre todo estamos hablando de un mueble de calidad, principalmente muebles de calidad. ¿Y qué es el ensamble de compensación? Bueno, yo ya lo puse en un video hace poco más de un año, ¿verdad? Lo compartí con todos ustedes, pero ahora tengo más de 3,000 suscriptores y les quiero enseñar justamente qué significa el ensamble de compensación. Vámonos para acá en el libro, acá está. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo el tablero de una puerta de gabinete, muchas veces lo que se desea es el tablero o utilizar tablas de tipo radial como esta, perdón, sí, tablas centrales de tipo radial y ensamblarlas. Y esas dan mucha estabilidad porque las tablas que son como la de la figura de arriba de tipo tangencial tienden a hacer este problema. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Porque con el tiempo, aunque esté castigado por el marco de una puerta, de una puertita de gabinete, vamos a decir, o de algún mueble, con frecuencia
esta deformación tiende a romper la parte de la madera que está deteniendo, es decir, hay una ranura y la parte que está deteniendo esto tiende a fracturarse. Eso es muy frecuente que ocurra. Entonces, el ensamble de compensación, propone aquí el autor, ¿verdad? Es justamente equilibrar las vetas de la madera. Esta va con esta va con esta va con esta, de tal manera que en vez de tener este efecto tan indeseable, lo que se hace es cortar una tabla grande en listones y volverlos a ensamblar, pero equilibrando las vetas de la madera, para que con el tiempo haga esto. Y esto ya no va a fracturar, ya no va a dañar, ¿verdad? Esta puerta de gabinete. Este es uno de los ejemplos más emblemáticos de por qué hay que hacer el ensamble de compensación. Pero esto requiere contexto, porque también depende de la especie, depende de qué parte del árbol es esto. Es decir, si es albura, conviene hacer mucho el ensamble de compensación. Si es duramen, puede ser que con piezas más grandes no haya ningún problema, ¿verdad? Esto requiere mucha experiencia y mucho criterio. Entonces, yo estoy haciendo una cama en madera de pino y además el pino es joven. ¿Qué significa eso? Que el pino va a trabajar o sí o sí. Y quien me diga que esto no ocurre con la madera, a lo mejor me lo dice porque está acostumbrado a trabajar maderas tropicales en Sudamérica o qué sé yo, o en Ecuador, en Colombia. Pero sí, sí pasa, sobre todo con las maderas jóvenes de climas fríos. Entonces ahí es donde el ensamble de compensación tiene mucho sentido. Pero hay que hacerlo siempre, ¿no? No, no, no. Hay que tener cuidado. Esto requiere mucha experiencia, pero aquí les digo que el asunto, el tema de las maderas es complejo, es bastante complejo. Miren, es tan complejo que me atrevo a enseñarles uno de mis textos que me encantan. Es una edición de la Universidad Veracruzana, en donde hablan de la ciencia y la tecnología de la madera por el doctor Ramón Echenique. Este es un texto de hace un montón de años, tiene como 30 años este texto, ¿verdad? Y aquí, en la primera parte, hablan del secado de la madera, ¿verdad? Aunque forma parte de dos revistas de estas, pero este es el capítulo 6 y hablan, fíjense, lo complejo que es el secado de la madera, ¿verdad? Entonces, primero hablan de las consideraciones generales, hablan un poquito de cómo se comporta la anatomía de la madera cuando se va desecando y justamente aquí hablan de que no es lo mismo, no se seca a la misma velocidad el duramen que la albura y además cada especie tiene diferentes velocidades de secado, ¿verdad? Entonces aquí hablan justamente de los factores anatómicos de la madera que afectan justamente el movimiento, la salida o la entrada del agua. Y entonces pone algunos ejemplos de cómo va trabajando. Todo está lleno de gráficas, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a ver algunas de los defectos y hendiduras que se generan cuando, voy a ampliarlo, cuando la velocidad del secado es diferenciada, es decir, cuando una parte de la tabla o de la madera se seca más rápido que otra. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, rajadura en estrella en la cabeza de la tabla. También podemos tener hendiduras, ¿verdad? Podemos tener algún tipo de rajaduras que son angulares, que son bastante comunes y van acorde a los anillos de crecimiento en tablas de tipo tangencial, ¿verdad? Tenemos rajaduras radiales que son archicomunes, ¿verdad? Tenemos aquí grietas, ¿verdad? No, que no necesariamente son radiales y además algunas rajaduras son superficiales, ¿verdad? Entonces, todo el proceso de secado, si no se hace de manera controlada, hace que las tablas tengan este tipo de defectos o rajaduras, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a ver algunos otros de los, vamos a decirlo así, los esquemas de cómo se tuerce la madera cuando no se controla el secado, ¿verdad? Este primer caso de aquí, ¿verdad? Este se le llama acanalamiento, aunque yo sé que en otros países puede recibir otros nombres, ¿verdad? Pero este se le llama acanalamiento. Muy bien. Luego, esto es un alabeo de canto. Este caso de acá, aquí, lo vamos a ver. Luego, aquí tenemos, ¿verdad? Esto se llama un arqueamiento. Esto cuando la pieza se levanta de una esquinita y la otra tiende a ser hacia abajo, esto le llaman espiralamiento, ¿verdad? Luego, aquí tenemos esto que está acá, que es un ovalamiento. Luego podemos tener alabeos localizados,
acá, o podemos tener aquí la forma de rombo que yo le expliqué al colega de Viejo Roble, que se llama adiamantado, ¿verdad? Esto ocurre en los polines, aunque aquí en la figura está exagerado, pero esto sí ocurre, yo lo he visto, nadie me lo platica. Si alguien me dice que en los polines eso no ocurre, que aunque lleven 40 años de carpinteros eso no ocurre, no, no es cierto. Lo que pasa es que hay que medirlo, es una exageración, pero de que sí se hace de esa forma, con este tipo de, o sea, mientras no sea de tipo radial, la forma de rombo o de diamante sí se genera, ¿verdad? Entonces, aquí hablan de los métodos del secado, voy a hacer otro alejamiento, hablan de los métodos del secado, ¿verdad? Hay el primero que es el secado al aire libre, que ese, aquí dan sugerencias de cómo se debe llevar a cabo, se arpilla, se hacen pilas de madera, en donde tiene que correr el aire en medio, ¿verdad? Esta es una arpilla, hay que techarlo, aquí dan las distancias ideales entre piezas para que corra el aire, en fin, y aquí tenemos, por ejemplo, otras formas de cómo se puede colocar la madera para que quede aireada ya cuando se hicieron tablas, ¿verdad? Aquí hay una forma que es horizontal y aquí hay dos formas que son verticales, ¿verdad? Pero son formas muy comunes. Ahora, resulta que antiguamente, pues, la madera los carpinteros podíamos hacer que, antiguamente me refiero a hace 2, 3 siglos para atrás, que se secara sin prisa en los talleres de carpintería o en bodegones o galerones que estaban adyacentes a los talleres de carpintería. Pero hoy día se requiere más productividad y mayor velocidad, razón por la cual a partir de finales del siglo XIX se empieza a experimentar con estufas de secado artificial para la madera. Entonces aquí se hace una serie de pruebas con un montón de especies, algunas, la mayoría tropicales de América Latina. Estamos hablando de especies que van desde México, Centroamérica y principalmente Sudamérica. Aquí están los países, aquí están las especies de madera por nombre científico, pero por ejemplo aquí voy a hacer una ampliación, vamos a ver cuáles reconozco. Vamos a ver acá, aquí esta de acá, Tabebuya rosea, aquí en México es palo de rosa, aquí en la zona del Golfo, también le llaman en algunas zonas roble y en la zona centro-norte del país le llaman rosa morada. Muy bien, aquí tenemos la famosa ceiba pentandra, que esta es la ceiba de la zona del Pacífico mexicano, ¿verdad? O de la zona del Pacífico aquí, esta la ponen en Colombia. Muy bien, en fin, hay eucalipto, diospiras, o este es el ébano, ¿verdad? ¿Qué otras hay por ahí? Bueno, son un montón de maderas, no todas me las sé de memoria, pero conozco algunos nombres científicos y así de bote pronto. Tenemos brosnium, muy bien. Ajá, vamos a ver, aquí tenemos virola. La virola la conocemos como la virola es un género de un montón de especies, pero la conocemos aquí en México como banac, en pocas palabras, y es de la zona amazónica, entre Brasil, Venezuela y Perú. Muy bien, entonces seguimos hojeando para que vean lo complicado que es el tema, no es tan simple. Más gráficos, ¿verdad? Aquí en estos gráficos se ponen los tiempos de secado, ¿verdad? En el tiempo en contra de los contenidos de humedad, ¿verdad? Entonces, cuando se seca al sol, se tiene esta curva y cuando se seca al aire libre, pero bajo techo, se tiene esta otra curva. Luego aquí vienen algunos otros métodos para secar. Esto es para secar con una especie de mini invernadero donde se meten adentro las tablas. Muy bien. Este es un tipo ya de estufa, pero con secado solar, ¿verdad? También deben tener deshumidificadores adentro. Y luego aquí vemos ya lo que es en el secado artificial, lo que es un croquis de una estufa y lo complicado que es controlar, porque además las condiciones de la madera estufada no son iguales para una madera que para otra. Eso es importante y tampoco son iguales, o sea, no es conveniente meter tablones de pulgada y media combinados con tablas de 1 pulgada, porque son diferentes velocidades de secado. A mayor grosor de la tabla se seca, eh, tarda más en secarse. O sea, entonces siempre hay que ser homogéneo en el tipo de tablas, en el grosor de tablas que se van a meter a la estufa de secado. Luego aquí vienen diferentes tipos de estufas. Hay estufas en compartimentos, que son secados por lotes, y hay estufas de tipo continuo, en donde cada día van caminando un poquito más
vamos a decir el pallet que está lleno de madera, va caminando y se va metiendo otra nueva y va saliendo por el otro lado más adelante o una ya seca, ¿verdad? Entonces es complicado, ¿verdad? Aquí tenemos más esquemas de, de, de estufas de uso de secado continuo, van sobre un riel, así como vías de ferrocarril, en un pallet. Muy bien, muy bien. Aquí están las formas en las que se hace la ventilación y también tienen quemadores para generar vapor calientito. Y ese vapor calientito con los ventiladores va generando un arrastre de vapor que va desecando las tablas, ¿verdad? En fin, y luego aquí viene otra tabla con las mismas especies, pero ¿cuáles son los resultados de secado en estufa? ¿Verdad? Y no nada más son las únicas formas de secado. También hay métodos especiales de secado. Existe el secado químico con sustancias químicas que absorben la humedad, ¿verdad? Existe también el secado con disolventes, ¿verdad? Existe también el secado de la madera con líquidos oleosos, porque hay maderas que tienen aceites y son una verdadera lata a la hora de pegarse con acetato de polivinilo. O sea, hay maderas aceitosas que no pegan. Primero hay que quitarle el aceite, lo que llaman desflemado. El desflemado es el secado, pero junto con las sustancias propias del mismo árbol que luego afectan el pegado. Muy bien. Luego también hay un secado haciendo vacío, ¿verdad? Hay un secado presionando las tablas, prensándolas, que no es tan eficiente, ¿verdad? Y también existe un secado con corriente eléctrica de alta frecuencia, ¿verdad? Y también existe un secado de condiciones extremas, es decir, un secado de alta temperatura en estufas convencionales. No más que el secado de alta temperatura no es para todas las especies, son para las especies que tienen densidades muy altas. Es decir, si una madera se hunde en el agua, quiere decir que la densidad de la madera es más alta es mayor que la del agua, y esas maderas se pueden secar a alta temperatura sin correr el riesgo de que se deformen tanto. Por lo que quiero ustedes que vean que no es tan simple. Esto requiere mucho contexto. Cuando yo trabajo con madera estufada y madera que está aclimatada a Jalapa, puedo darme el lujo de trabajar con piezas más grandes o con polines más grandes sin que haya tanto riesgo de que se deformen. Pero cuando estoy trabajando con madera de pino que se estufó en otro estado, con otro clima y con otras condiciones diferentes que ya llegó a Jalapa, conviene darle estabilidad. Muy bien, amigos, pues creo que hecha la aclaración, las aclaraciones a veces son importantes. Por ejemplo, aquí tenemos un tablero hecho con listones de madera, en donde se ve claramente que ahí la madera está compensada. Y ya luego se tapa con una chapa, que es el principio de los triple A, el triple A listonado o la madera contrachapada que está listonada, ¿verdad? Aquí ponemos listones que en principio deberían estar compensados, que en realidad yo ya he observado el triple A listonado y no necesariamente está compensado, simplemente ponen a como se va y se va todas las piezas de madera. Bueno, pero ese es el principio. Incluso uno en el taller, uno puede hacer estos mismos tableros listonados con chapa en el exterior para que sean mucho más estables. Muy bien, amigos, a ver qué les parece. Este es un video largo, de esos videos aburridos yo sé que pocos van a ver, pero si les interesa el tema de la madera con un poquito más de profundidad, yo los invito a que realmente estudien el tema. Este video solamente sirve para mostrarles que el tema requiere mucho contexto y es más complicado de lo que uno se imagina, ¿verdad? Y a todos esos suscriptores o todos los que comentan en el video, sobre todo en la respuesta, la video respuesta al colega de Viejo Roble, ¿verdad? Que son bebedores de calostro, que les gusta importunar ahí un rato, pues bueno, simple y sencillamente los borro. No pasa nada, ¿verdad? Solamente aquellos que me hagan alguna crítica bien argumentada y bien razonada, por supuesto, les contesto con todo gusto, porque me gustan justamente ver que me hagan observaciones de temas que a lo mejor yo no he considerado algún punto de vista, alguna forma, algo, ¿verdad? Pero por lo pronto, pues este es un video largo que ameritaba después de un video que yo no esperé que tuviera la reacción que tuvo. 17,000 visualizaciones para un canal chiquito que es el mío, es un montón. Me da gusto, por supuesto, me da gusto. Sin embargo, muchos de mis videos
no están tan orientados al principiante, sino están orientados al profesional. Y algunos de mis videos, utilizo algunos trucos avanzados, algunas técnicas que muchas veces yo descubro que los carpinteros que llevan 20 años trabajando la madera todavía no conocen. Por el momento es todo, amigos. Chao.